España se detiene cuando llega la luna llena de primavera, transformando sus calles en un escenario milenario donde el tiempo parece haber olvidado su curso natural. Esta no es solo una celebración religiosa, es el reflejo de una historia forjada en la fe, el arte y una identidad colectiva que sobrevive al paso de los siglos. Sus orígenes se hunden en la Edad Media, pero fue el Concilio de Trento el que impulsó las procesiones como una forma de llevar el Evangelio a las plazas públicas. El barroco español encontró aquí su máxima expresión, utilizando la imagen como un puente directo entre lo divino y lo humano, buscando conmover hasta la fibra más sensible. A través de las hermandades y cofradías, el pueblo español ha custodiado este legado, transmitiendo de padres a hijos el orgullo de pertenecer a una tradición inquebrantable. Cada comunidad autónoma aporta su propio matiz, creando un mosaico de contrastes que va desde el silencio absoluto de Castilla hasta el fervor apasionado de las tierras andaluzas. Es un patrimonio inmaterial que trasciende las creencias individuales, convirtiéndose en un fenómeno cultural y artístico que atrae a millones de personas de todos los rincones del mundo. Hoy iniciamos un viaje profundo por la geografía del sentimiento, explorando cómo se vive la Semana Santa en cada rincón de esta tierra de luces y sombras. Bienvenidos a este especial de Resúmeme la Vida. Preparen sus sentidos para descubrir la Semana Santa más intensa y espectacular de todo nuestro planeta Tierra. El alma de la Semana Santa española reside en su imaginería. Tallas de madera policromada que poseen una capacidad asombrosa para transmitir el dolor y la esperanza. Grandes maestros como Martínez Montañés o Juan de Mesa dedicaron sus vidas a esculpir estos rostros, que hoy son considerados joyas universales de la historia del arte. En el norte, Gregorio Fernández impuso un realismo crudo y dramático, donde cada herida y cada gota de sangre parecen brotar de la madera con una fuerza sobrenatural. La policromía es un proceso secreto y delicado, donde capas de óleo y barniz logran imitar la textura de la piel humana con una precisión que asusta al espectador. Los ojos de cristal y las lágrimas de resina añaden una profundidad emocional que convierte a estas esculturas en seres vivos a ojos de quienes las contemplan. Estas imágenes no habitan solo en museos, viven en las iglesias y salen a la calle cada año para reencontrarse con su pueblo en un rito de cercanía único. La orfebrería que rodea a las tallas, con sus respiraderos de plata y candelabros de oro, crea un marco de luz que resalta la sobriedad de la madera tallada. Cada detalle, desde los bordados en hilo de oro de los mantos hasta las flores frescas, está cargado de un simbolismo teológico que los expertos estudian con devoción. Comprender el arte de la imaginería es entender la mitad del alma española, una cultura que necesita tocar y ver para creer en lo invisible y eterno. En Andalucía, la Semana Santa es un estallido de sensaciones donde el aroma al azahar se mezcla con el humo del incienso en una coreografía perfecta de fe. Sevilla se convierte en una ciudad de ensueño durante la madrugada, donde el silencio del gran poder contrasta con la alegría desbordante de la esperanza de Triana. El rachear de las zapatillas de los costaleros sobre el suelo es el único pulso de la noche, moviendo toneladas de arte con una suavidad que parece desafiar la física. Las saetas rompen el aire desde los balcones engalanados. Son quejidos flamencos que detienen el tiempo y hacen que el corazón más duro se estremezca de emoción. En Málaga, los tronos son de proporciones monumentales, portados sobre los hombros de cientos de hombres que avanzan al unísono con un orgullo que se siente en el aire. El desembarco de la Legión portando al Cristo de la Buena Muerte es uno de los momentos más vibrantes, uniendo la disciplina militar con la devoción más profunda. Granada ofrece un escenario inigualable, con el Cristo de los Gitanos subiendo por las colinas del Sacromonte entre hogueras y cánticos que resuenan en la Alhambra. En Córdoba, la sobriedad y la elegancia se dan la mano en calles tan estrechas que los pasos parecen rozar las paredes de las casas blancas y flores. Los palios andaluces son catedrales de tela y plata que bailan al ritmo de las marchas procesionales,
creando un hipnotismo visual que atrapa a todo el que mira. La música de las bandas de cornetas y tambores es el motor de esta fiesta. Composiciones épicas que marcan el paso y elevan el espíritu de la multitud. Detrás de cada nazareno hay una promesa, un agradecimiento o una petición, oculta tras una túnica de terciopelo que iguala a todos los hombres bajo el capirote. La luz de miles de cirios ilumina los rostros de la gente, creando una atmósfera de misterio donde lo sagrado baja a la tierra para caminar entre nosotros. Andalucía no celebra la muerte. Celebra la vida que surge a través del sacrificio, con una estética que busca la belleza absoluta en cada rincón del recorrido. Es una experiencia que hay que vivir al menos una vez en la vida para entender por qué esta tierra late con tanta fuerza durante estos 7 días. Cruzamos hacia las tierras de Castilla y León, donde la Semana Santa se viste de rigor, silencio y un frío que corta el aliento en las noches estrelladas. En Valladolid, la sobriedad es ley. Las tallas de madera sin adornos superfluos desfilan con una dignidad que recuerda la austeridad de los antiguos místicos españoles. El sonido metálico de las cadenas arrastradas por los penitentes descalzos sobre la piedra fría es el único eco que resuena en las plazas de la ciudad. Zamora vive su pasión con una intensidad introspectiva, donde el canto del miserere en la madrugada es una de las experiencias más sobrecogedoras que se pueden presenciar. Las capas alistanas de los cofrades y las antorchas de fuego real crean una estética medieval que nos transporta a un tiempo donde la fe lo era todo. En Salamanca, las catedrales sirven de telón de fondo para procesiones que parecen grabados antiguos, con la piedra dorada iluminada solo por la tenue luz de los faroles. El norte de España ofrece ritos únicos, como los picaos de San Vicente en La Rioja, donde la penitencia física nos recuerda las prácticas más extremas del pasado. En Aragón, el estruendo es el protagonista. El romper de la hora en Calanda une a miles de tambores en un rugido que sacude la tierra con fuerza. Esta tradición aragonesa, popularizada por Luis Buñuel, simboliza el duelo de la naturaleza ante la tragedia, un grito ensordecedor que busca despertar las conciencias dormidas. En el País Vasco y Navarra, la Semana Santa se vive con una sencillez solemne, donde el canto de los coros parroquiales llena los templos de una paz profunda. Las procesiones del norte suelen ser más cortas, pero de una intensidad emocional muy alta, centradas en el mensaje y en la liturgia más pura del rito. El contraste entre el sur y el norte es la prueba de la riqueza cultural de España, dos formas diferentes de entender un mismo misterio que nos une. Mientras el sur busca la luz y el oro, el norte se refugia en la sombra y la madera desnuda, pero ambos comparten la misma raíz de respeto absoluto. Castilla y el norte nos enseñan que el silencio también es una forma de oración poderosa, capaz de llenar las calles de una presencia que no necesita palabras. El Mediterráneo aporta luz y color a la pasión. En Lorca, la Semana Santa se convierte en un desfile bíblico, monumental, donde la historia clásica cobra vida. Cuadrigas romanas y personajes del antiguo Egipto desfilan entre bordados de seda y oro, que son considerados los mejores del mundo por su complejidad técnica. Es un espectáculo visual único que mezcla la competición entre blancos y azules con la devoción religiosa, creando una energía que electriza a toda la ciudad. En Elche, el Domingo de Ramos es una marea de palmas blancas rizadas artísticamente, una tradición que transforma la ciudad en un oasis de luz y alegría matinal. La Semana Santa Marinera de Valencia rinde homenaje al mar, con procesiones por la orilla de la playa y un respeto profundo por los que perdieron la vida en el océano. Cuenca nos ofrece las turbas, una recreación del camino al Calvario, donde miles de personas golpean tambores desafinados para evitar el silencio del condenado. Es un caos organizado que termina en un silencio absoluto cuando la imagen de Jesús entra en su templo. Un contraste que deja una huella imborrable en el espectador. En Murcia, los nazarenos reparten caramelos y comida desde sus túnicas, una tradición de caridad antigua que convierte la procesión en un acto de generosidad compartida. Sus tallas, muchas de ellas obra del maestro Francisco Salzillo,
poseen una delicadeza y una belleza idealizada que las diferencia de cualquier otro estilo en España. En cada pueblo, por pequeño que sea, existe un rito que lo hace especial. Una danza, un canto o una forma particular de llevar la cruz que merece ser recordada. Estas tradiciones locales son las que mantienen viva la llama, evitando que la globalización borre los rasgos de identidad que nos hacen únicos y diferentes. El Levante español nos recuerda que la Semana Santa es también una celebración de la luz, del renacer de la tierra, bajo el sol cálido de la primavera. Explorar estas variantes es descubrir la creatividad de un pueblo que ha sabido adaptar su fe a su entorno geográfico y a su propia historia particular. Detrás de las cámaras y de los aplausos de la multitud, existe un mundo de trabajo silencioso que dura los 365 días del año, sin descanso. Los talleres de bordado son nidos de paciencia donde las manos expertas entrelazan hilos de oro y seda para crear mantos que son verdaderas obras de ingeniería. Los orfebres golpean el metal con martillos diminutos, dando forma a las coronas y los respiraderos que brillarán bajo la luz de los cirios en la noche oscura. Las camareras de la Virgen preparan las imágenes con un respeto sagrado, vistiendo las tallas con capas de encaje y terciopelo en un ritual de intimidad total. Los costaleros y hombres de trono entrenan durante meses, fortaleciendo sus cuerpos, para soportar el peso de toneladas de arte sobre sus cuellos y sus hombros. Es un sacrificio físico extremo que realizan por amor a su hermandad, una forma de oración a través del esfuerzo que pocos fuera de España logran comprender. Las bandas de música ensayan en polígonos industriales bajo la lluvia o el sol, perfeccionando cada nota para que la armonía guíe el paso de los cargadores. Los albaceas y priostes organizan el montaje de los pasos. Un rompecabezas de madera, plata y flores que debe quedar perfecto para el momento de la salida procesional. Las hermandades realizan además una labor social inmensa, ayudando a las familias necesitadas de su barrio durante todo el año en un ejercicio de caridad real. Ser cofrade es un compromiso de vida, una pertenencia a una comunidad que ofrece apoyo, amistad y un sentido de propósito que trasciende la propia festividad. Este ecosistema de oficios antiguos sobrevive gracias a la Semana Santa, manteniendo vivos trabajos que de otro modo habrían desaparecido con la industrialización moderna. Cuando vemos un paso en la calle, estamos viendo el esfuerzo sumado de miles de personas que han puesto su talento y su sudor al servicio de una idea común. Es esta infraestructura humana lo que hace que la Semana Santa en España sea imbatible, un motor social y económico que late con una fuerza imparable. La Semana Santa en España también se saborea a través de una gastronomía rica en historia y en sabores que nos devuelven de inmediato a nuestra infancia. El aroma a canela y azúcar de las torrijas inunda las cocinas de todo el país. Un postre humilde nacido de la necesidad que hoy es un símbolo nacional. Ver cómo el pan se empapa en leche y miel antes de ser frito es un espectáculo para los sentidos, un ritual dulce que marca el ritmo de estos días de vigilia. El potaje de bacalao y garbanzos es el plato estrella de los viernes de Cuaresma. Una receta de cuchara que reconforta el cuerpo tras las largas caminatas. En cada región hay un bocado especial. Las monas de Pascua en el Mediterráneo, los buñuelos de viento o el hornazo salmantino que celebra el fin de la abstinencia. La prohibición de comer carne roja durante estos días agudizó el ingenio de nuestros antepasados, creando platos de pescado y legumbres que hoy son alta cocina tradicional. El olfato es el sentido más castigado y premiado. El olor a incienso, cofrade, se queda pegado a la ropa, convirtiéndose en el perfume oficial de la primavera española. Compartir estos platos en familia es una forma de mantener vivo el legado, sentando a la mesa a abuelos y nietos bajo una misma tradición que sabe a hogar. La gastronomía de Semana Santa es el complemento perfecto al arte de las calles, alimentando el alma y el cuerpo en una comunión total de nuestra cultura. Llegamos al final de nuestro recorrido, reflexionando sobre cómo una tradición tan antigua sigue siendo capaz de movilizar a la juventud en pleno siglo XXI.
La Semana Santa ha sabido adaptarse, utilizando las redes sociales y la tecnología para difundir su mensaje y su belleza a un público global y siempre conectado. Las nuevas generaciones se acercan a las hermandades no solo por fe, sino por un sentido de pertenencia y de respeto a sus raíces que es digno de admirar. España sigue siendo el faro que guía esta festividad en todo el mundo. Un referente de cómo preservar el patrimonio sin renunciar a la evolución constante. Mientras haya un niño que se vista de nazareno por primera vez, o un joven que aprenda a tocar el tambor, el futuro de nuestra pasión estará asegurado. Este documental ha sido un homenaje a todos los que hacen posible que cada primavera, España se convierta en el lugar más emocionante y hermoso del planeta. Esperamos que este viaje, por nuestra historia y nuestras tradiciones, te haya ayudado a comprender un poco mejor por qué latimos de esta forma tan particular. Si te ha gustado este especial exclusivo de España, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes culturales y científicos. Dale a la campana para estar al tanto de nuestros estrenos. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las historias más fascinantes de nuestra vida y nuestra cultura. Comparte este video con aquellos que aman la historia y el arte, para que juntos sigamos rescatando la esencia de lo que nos hace verdaderamente humanos y únicos. Queremos saber tu opinión en los comentarios. ¿Cuál es tu Semana Santa favorita o qué tradición de tu pueblo te gustaría que contáramos en el futuro? Gracias por dedicarnos estos 15 minutos de tu tiempo. Ha sido un honor ser tu guía por los rincones más profundos y bellos de la pasión española. Nos vemos en el próximo episodio de Resúmeme la vida, donde seguiremos explorando los misterios más grandes que habitan en nuestro mundo y nuestra memoria. El silencio vuelve a las calles, pero la fe y el arte permanecen en nuestros corazones. Hasta pronto, amigos, y feliz semana de reflexión y esperanza para todos.